Familia, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al segundo episodio de Un Café con el Tío Lobo podcast hecho para ustedes con todas las inquietudes que ustedes han planteado en redes sociales. El día de hoy nos vamos a sentar a tener una buena charla con la doctora Yamile Restrepo, neuropsicóloga y psicóloga clínica de pareja y de familia, fundadora del consultorio psicológico Jumbo. Vamos a compartir algunas impresiones y algunos datos importantes acerca de la depresión y de la ansiedad. Doctora Yamile, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por estar en este espacio con nosotros. Con muchísimo gusto. Doctora, últimamente se ha visto mucho, tanto en redes sociales, en noticieros, en medios de comunicación en general, que está aumentando de manera importante los casos de depresión y ansiedad. Muchos podríamos llegar a asumir cosas, pero realmente, ¿cómo podemos definir la depresión y la ansiedad? Bueno, esto es bien importante y bien interesante tu pregunta, porque popularmente se definen de muchísimas maneras. Hay muchas personas que están como confundiendo la terminología y a veces la depresión la están confundiendo con una simple tristeza o con un estado de ánimo bajo. Nosotros lo que tenemos que tener en claro es que cuando nosotros estamos hablando de depresión, estamos hablando de una patología, de un problema que en este momento está siendo una de las causas de morbilidad más altas. Entonces tenemos que tener en claro de que en realidad es una patología que tenemos a causa de un funcionamiento alterado que está teniendo el cerebro. Nosotros en el cerebro tenemos ciertos neurotransmisores que nos ayudan con el tema del estado de ánimo. Cuando nosotros estamos entrando en una depresión es porque esto no está funcionando del todo bien. Entonces de eso se trata. Y la depresión tiene ciertos síntomas para nosotros decir estamos en una depresión, ¿sí? No solamente es que hoy me siento como triste, hoy me siento como aburrido con el estado de ánimo, entonces tengo depresión. No, la otra es que la depresión, para cumplir estos síntomas, tiene que ser evaluado y diagnosticado por un profesional, ¿sí? Eso es la depresión. La ansiedad es como el miedo, ¿ya? La ansiedad es un miedo de presentar y presenciar ciertas cosas. También ocurre lo mismo cuando hablamos de ansiedad, que estamos utilizando popularmente el término. Entonces, hoy estoy como se dice popularmente, nervioso, entonces ya tengo ansiedad, porque yo puedo tener rasgos ansiosos, puedo sentirme ansioso, pero no necesariamente tengo una ansiedad. La ansiedad es cuando nosotros tenemos un miedo irracional hacia algo o a morir, ¿sí? La ansiedad se basa en eso, la ansiedad se basa en pensar de que si yo voy a salir, por ejemplo, me va a pasar algo y entonces ahí es donde yo empiezo ansiosa, con rasgos ansiosos, empiezo ansiosa y también, como te decía, como con la depresión, también hay unos síntomas que nosotros tenemos que cumplir y también tiene que ser diagnosticado por un profesional. La idea no es de que nosotros, cuando sintamos miedo para algo, digamos, uy, ya tengo ansiedad, o cuando sintamos tristeza, digamos, uy, ya tengo depresión. Sí, es cierto, porque de hecho, parte de la popularidad, se podríamos llamar popularidad entre comillas, la propagación, digamos, de estas ideas de la depresión y la ansiedad se deben justamente a que no se consulta con un profesional. Entonces, exactamente, te cuento que eso pasa mucho en mi consulta. Llegan muchas personas ya diagnosticadas, me dicen, mira, yo tengo ansiedad y tengo depresión. Entonces, cuando ya entro a mirar y a consultar, bueno, ¿de dónde sacó ese diagnóstico? Pues es un autodiagnóstico. Y la idea no es eso, porque como en salud mental, como en cualquier rama de la salud, nosotros tenemos que consultar, porque yo no puedo llegar donde el médico y decirle, mira, yo estoy teniendo X y Y, porque yo no soy médico, ¿sí? Entonces, eso sí pasa muchísimo, el autodiagnóstico, y eso nos está llevando a muchísimas dificultades. Primero que todo, te cuento que nos está llevando al tema de perder un poco como el respeto por esta patología y
desvirtual, sí, o sea, como decir de que no tiene la importancia que realmente debería tener la depresión. Como en este momento, si tengo una tristeza, si tengo un estado de ánimo bajo, ya estoy diciendo que estoy en depresión, le estoy restando importancia a lo que verdaderamente es la patología como tal, porque es muy grave. Como te digo, en este momento está en una de las tasas de mortalidad más altas, el tema bueno, está entre las primeras 3. Entonces es algo muy complicado y muy serio. Claro, es una situación muy compleja, aunque también debe abordarse con la seriedad que la doctora dice que es necesario, claro, evidentemente, porque estamos hablando de una situación en la que se puede estar poniendo en riesgo la vida. Muchas veces el recurso que tienen las personas, por miedo, por estereotipos con la salud mental, son las redes sociales. Últimamente se ha popularizado mucho, en un ejemplo, estas imágenes que te dicen, si tienes esta checklist, tienes TDAH, perdón. Doctora, TDAH, sí. Si sabemos que estos son como los exámenes de revista, ¿cómo podemos detectar si una persona cercana a mí o yo tiene rasgos de depresión que nos puedan llevar a una consulta? Bueno, nosotros inicialmente sí tenemos algunas situaciones que puede decir, bueno, ¿será que algo está pasando? Por ejemplo, las más notables y las más de nosotros poder decir, bueno, estamos detectando algo. Primero que todo, la alimentación, ¿ya? Cuando nosotros dejamos de alimentarnos bien, pero no porque estemos en una dieta, no porque digamos voy a hacer una dieta hipocalórica o ese de no comer por varios momentos, sino que sencillamente no te da apetito. Cuando es que de la nada y porque sí empieza a quitarse el apetito o por el contrario te da mucho más apetito, ¿ya? Entonces estoy comiendo muchísimo más de lo que solía comer o muy poco, ¿listo? Eso, el tema del dormir. Si se nos alteran los patrones de sueño, por ejemplo, que estamos durmiendo mucho más tarde, pero ojo, no es de que estoy durmiendo tarde porque me quedo en el celular, porque me estoy viendo la serie, porque me estoy viendo la película, no, definitivamente yo me acuesto y empiezo a voltear y no consigo el sueño, ¿ya? Y es demasiado, entonces o me acuesto muy tarde, ¿sí? O me acuesto normal, pero me levanto tipo 3 de la mañana y no puedo volver a dormir, o me acuesto y empiezo a despertarme muchísimas veces, ya ahí los patrones de sueño están alterados. O si por el contrario, duermo demasiado, pero demasiado. Y se supone que no hay una razón lógica para que duerma demasiado, porque puede ser de que yo esté durmiendo demasiado, pero porque el trabajo está muy fuerte, porque las exigencias están muy altas, entonces estoy agotado. Si no hay algo de base y fundamento para ese tema, entonces allí hay otro síntoma. También tenemos, por ejemplo, las alteraciones y cambios de ánimo por nada. Si de un momento a otro tienes una tristeza profunda y no sabes por qué, si de un momento a otro te dan ganas de llorar y no sabes por qué, si realmente no hay una explicación, sencillamente te dan ganas de llorar, eso es otro síntoma. Que de la noche a la mañana, de un momento a otro, te dé mucha rabia, una rabia incontenible y no sabes por qué, eso también es otro síntoma. Pero ojo, son síntomas que pueden tener explicación, pero entonces si llegamos a detectar estos síntomas, es mejor consultar. En la depresión, en la ansiedad, ¿sí? En la ansiedad, por ejemplo, a veces pasa de que nosotros empezamos a sobrepensar las cosas, ya tenemos una situación X y le damos de una manera anormal. Esa es una. La otra que podemos tener es de que tengamos algunas conductas ansiosas, por ejemplo, el comerme las uñas, el moverme demasiado, constantemente tengo que estar haciendo algo y que esas conductas empiecen a ser un poco nocivas para nosotros. Digamos que hay casos en el que uno se puede arrancar las pestañas, se puede arrancar el cabello, sí, hay diferentes cosas que uno puede empezar a hacer con ansiedad. También, por ejemplo, los ataques de pánico se pueden presentar, que tú de un momento a otro, sin una causa aparente, tengas dificultad para respirar, presión en el pecho, nudo en la garganta y eso pase por algún momento. ¿Listo? Entonces, todas esas juntas podrían ser síntomas para que tú consultes un profesional. Ojo, no estoy diciendo que si tienes esos síntomas ya estás en una depresión o estás en una ansiedad, no. Son síntomas para que tú digas, voy a ir a consultar un profesional.
Exacto. Y aquí hago la acotación, lobatos, lobatas, no crean en los TikToks, no crean en lo que aparece en Facebook, siempre que sea cosas de su salud mental, física, siempre la mejor persona para dar un concepto es un especialista. TikTok saben muchos, pero son especialistas en nada. Doctora, es interesante ver esto de estos trastornos, la ansiedad y la depresión, y ya tenemos algunos elementos para poder detectarla. Pero a pesar de eso, hay muchas personas que son reticentes, que no quieren llegar a consultar a un profesional. ¿Qué estrategias? Por ejemplo, si digamos alguno de mis sobrinos le encuentro este checklist o algunos de los elementos, ¿cómo puedo convencerlo o convencerla para que llegue a consultar con un psicólogo? Uh-huh. Bien, en esos casos es muy importante, primero que todo, el tema de la empatía, ¿sí? Porque nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con una persona que está teniendo esta sintomatología para poder ayudarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades la gente no quiere consultar, porque no le dan la importancia, porque no es algo importante, que es una tontada que está pasando, o porque también se tiene el conocimiento de que no estoy loco, se tiene la creencia, ¿sí? Que la gente utiliza la palabra de una forma muy coloquial, o sea, no voy a psicología o no voy a psiquiatría porque no estoy loco, pensando de que este tema de la depresión y ansiedad tiene que ver con eso. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, primero que todo, es hacer empatía con la persona. ¿Cómo se hace empatía? Validando sus sentimientos y sus emociones. A veces hay personas que se acercan y dicen, mira, es que yo no quiero hablar en público porque, no sé, me pongo muy ansioso, si siento que no está bien, siento que lo va a hacer mal, siento que me va a caer, siento que va a pasar eso. Entonces la respuesta de nosotros es abogadas, ¿sí? A veces pasa. Ahí no estamos validando los sentimientos de esa persona. Lo que ella nos está diciendo y nos está compartiendo en ese momento es muy importante. Y no está bien de parte de nosotros que nosotros le digamos que seas bobadas, ¿ya? O tan tonta pensar eso, o esas tontadas, ¿sí? No está bien que nosotros digamos eso, tratemos de validarlo. Entonces, si tu sobrino en algún momento tú le estás viendo alguna sintomatología, lo ves triste, entonces trata de preguntarle qué le pasa. Y si en algún momento te dice, mira, estoy triste porque perdí, digamos, en Fortnite, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Estoy triste porque perdí. Entonces, no es que tú le digas, boas, te vas a poner triste por eso. No, trata de escucharlo, trata de preguntarle, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sientes eso? ¿Ya? Entonces, primero que todo es que la persona sienta la empatía de nosotros y que nosotros entendemos lo que esa persona está sintiendo. Después, sería muy bueno que nosotros nos documentáramos un poco sobre lo que es la depresión y le explicáramos a esa persona sobre la que es la depresión para que la persona entienda de que no es su culpa, ¿sí? Porque a veces muchas personas creen de que están mal porque quieren estar mal, ¿sí? Exacto. Y de que definitivamente sí, solamente si ellos toman la decisión no van a estar mal. Y a veces no es así. A veces necesitamos una ayuda adicional. Entonces es explicar que esa persona entienda de que no es su culpa y que tiene derecho a que le ayuden. Entonces esa podría ser una buena estrategia. Excelente. Excelente, súper necesario. Validar empatía y validar sentimientos. Algo que nos está faltando mucho en esta época del amor. Exacto. El tema también te cuento allí adicional, disculpa que se me pasó, y es muy importante, la escucha. Tenemos que tener una escucha activa. No cuando nosotros nos cuentan las cosas necesariamente tenemos que emitir un juicio, ¿sí? A veces nosotros creemos que cuando alguien llega y nos cuenta algo, nosotros tenemos que solucionarle la vida o emitir un juicio. A veces la gente solo quiere que las escuchemos. Entonces, si alguien llega y te cuenta, a veces solamente prestarle tu oído. ¿Eso para qué le ayuda a la persona? Para que la persona coja todos esos sentimientos y los ponga en orden, ¿ya? Y eso le ayuda a avanzar. Muy bueno y muy valiosa esta información, doctora. Una pregunta que también me nació ahorita que hablábamos de la depresión, de la ansiedad, cuando la doctora se refirió a los ataques de ansiedad. Si yo soy testigo de una persona que tiene un ataque de ansiedad, ¿cómo puedo apoyarlo? Bien, perfecto. Hay varias cosas que se pueden hacer. Primero que todo y esencial, el acompañamiento. ¿Sí? El tema del acompañamiento es muy importante. Tú estás viendo que la persona tiene un ataque de ansiedad,
trata de acompañar su respiración, ¿sí? Colócale, por ejemplo, la mano de la persona sobre tu pecho, respira profundo, para que la persona trate de acompañar tu respiración. No la hostigues, no la azares, no, por ejemplo, a veces la gente como que llega y del desespero que uno mismo tiene, porque claro, uno también es humano y también siente cosas. Si tú estás viendo a una persona que no puede respirar, porque básicamente de eso se trata un ataque de ansiedad, entonces tú entras como también en desesperación. Entonces, primero cálmate tú, respira tú, lleva a esa persona a que se calme contigo. Por ejemplo, puedes hacerlo como te estoy diciendo, o simplemente quedarte sentado al lado de esa persona. No decirle, mira, ¿qué te pasa? Reacciona, no sé qué, Todo eso va a llenar a la persona de más ansiedad, ¿sí? Claro. Entonces, hagámosle un acompañamiento, una escucha activa, una empatía, y solamente trata de que la persona sepa que estás allí. Esa es una de las estrategias. Y con la mano de esa persona, sienta tu respiración y eso le va a llevar a volver a tener calma. Excelente dato, doctora. Muchísimas gracias, porque se ve, es algo que puede pasar y es una buena herramienta saberlo para, por si acaso. Doctora, hablando ya un poco más de la parte clínica, digamos, soy diagnosticado con depresión o soy diagnosticado con ansiedad. ¿Cuál es el proceso de tratamiento a partir de ahí? Bueno, es muy importante el diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico se puede hacer. Lo ideal es que lo haga un psiquiatra, pero con el acompañamiento de un psicólogo. Entonces es importante que se tenga este trabajo multidisciplinar. ¿Por qué el psiquiatra? Porque la ansiedad y la depresión versan en una alteración química de nosotros en el cerebro. Entonces a veces es muy necesaria el tema del medicamento para controlar un poco esta situación. La parte terapéutica también es muy importante, porque nosotros tenemos que aprender a manejarlo. Nosotros tenemos que aprender a manejar esta sintomatología ansiosa y la sintomatología depresiva. También hay muchas cosas que en este momento ayudan. Lo importante es que nosotros vayamos conociéndonos y saber qué nos ayuda. Por ejemplo, el tema del yoga ayuda muchísimo. El tema de la meditación aporta. Todas esas cositas aportan un poco, y poco a poco tú vas a aprender. Primero que todo, con el medicamento vas a estar, te va a ayudar a estabilizarte químicamente, y con el acompañamiento terapéutico vas a aprender a controlar estas síntomas. Doctora, es cierto que los tratamientos con medicamentos para la salud mental son muy radicales y nos dejan a veces como fuera de nuestra conciencia. Ese es el mayor miedo que he escuchado de las personas a la hora de tomar este tipo de tratamientos. No, yo no tomo antidepresivos porque me dejan sonso. Sí, esa es una creencia que se tiene, ¿ya? Pero no es así siempre. A veces pasa porque pues a veces los medicamentos nos pueden sentar pesados, pero si tú vas con un profesional en psiquiatría, con un profesional bien, que esté obviamente capacitado para ello, te va a dar una buena medicación y te va a medicar como es. Si te llega a pasar, no, yo de todas maneras fui al psiquiatra, el psiquiatra estaba bien acreditado y tal, y me pasó, vuelve a consultar y pide que reformule porque te sentó muy pesado, porque pues obviamente todos tenemos formas de reaccionar diferentes. Entonces vuelve a solicitar la consulta con el psiquiatra y pide que te reformule, porque en muchas oportunidades es necesaria la medicación para que logres estabilizarte químicamente. Excelente, doctora. Tenemos aquí unas preguntas de algunos novatos que alcanzaron a hacer, porque la convocatoria fue corta, pero hay dos principales que me llamaron la atención. Entonces, Dan 84 pregunta, doctora, ¿qué puedo hacer en el momento en el que yo soy, dice, soy depresivo diagnosticado? ¿Qué puedo hacer en los momentos en los que me siento en crisis? Bueno, entonces, como yo te decía ahorita, nosotros tenemos que hacer algo muy importante, y es aprender a conocernos, ¿ya? Entonces, si tú entras en una crisis, tú tienes que aprender a identificar qué te sienta bien y qué puedes hacer para ti, ¿ya? Primero que todo, obviamente, es el tema del autocuidado y evitar llegar a esa crisis, pero llegué a la crisis, entonces tienes que identificar algunas actividades que te hagan
por ejemplo, el tema de redireccionar tu atención. Entonces, por ejemplo, el tema del ejercicio ayuda hartísimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ejercicio libera ciertas sustancias químicas en el cuerpo y en el cerebro que te ayudan a regular el estado de ánimo. Entonces, estás en crisis, sal a caminar, sal a hacer algo de ejercicio. Por ejemplo, el tema de escribir también ayuda muchísimo. El tema de hablar, tienes que comunicarte. No te sientes bien, no te sientes a gusto, llama a alguien y cuéntale lo que pasa, cuéntale lo que sucede, escribe y ten diferentes actividades que te ayuden a orientar y a enfocar tu atención hacia eso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos enfocamos en que estamos mal y nos enfocamos en eso. Es importante que nosotros, primero que todo, nos demos ese tiempo. Ok, porque estoy mal. Primero es sentir, gestionar tu emoción. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy mal? ¿Qué tengo? ¿Qué siento? Pues que definitivamente no hay muchísimo, no hay una base muy sólida, no sé qué, pero habla contigo, conversa contigo, escribe, gestiona tu emoción, compártela, háblala con alguien más y después de eso reorienta tu atención. Es un proceso de 3 pasos que se hace. Reorienta tu atención. Digamos, a mí me sienta muy bien, por ejemplo, en mi caso te cuento que a mí me sienta fenómeno armar rompecabezas. Entonces, cuando yo tengo ciertos estados de ánimo, hablo conmigo, lo comparto y me voy a armar mi rompecabezas. No importa cuántas veces me toque hacer este ciclo, ¿listo? Es de eso. Perfecto. Tigre Cuadriculado nos pregunta, doctora, no sé si tengo ansiedad, pero cuando estoy en situaciones de alta presión suelo comer muchos dulces, especialmente chicles, muchos chicles. ¿Puede ser esto una señal de ansiedad? Bueno, eso definitivamente es una manifestación de ansiedad, ¿ya? De rasgos ansiosos, pero no de la patología como tal, porque como les decía al principio, hay muchísimas cosas muy fuertes que se manifiestan para nosotros decir tenemos ansiedad. Definitivamente tienes una personalidad con un comportamiento ansioso y por eso comes muchos chicles, pero tienes que cumplir con muchísimas otras cosas para hablar de que estamos teniendo ansiedad. Sin embargo, terapéuticamente, si tú quieres aprender a controlar esos rasgos ansiosos, que no estamos hablando de ansiedad, esos rasgos ansiosos se puede hacer. Excelente. ¿Sí? Bueno, doctora, y para terminar, ¿tienes algún comentario? ¿Quieres decirle algo particularmente a los lobatos y lobatas que te están viendo el día de hoy? Sí, yo les voy a contar de que la salud mental es algo muy, muy importante. En este momento nosotros estamos teniendo una dificultad muy grande, yo diría que es la próxima pandemia, el tema de la salud mental, pero nosotros, los únicos responsables en la salud mental de nosotros somos nosotros mismos. En principio, cuando nosotros estamos pequeños, a veces tenemos muchas situaciones que no nos ayudan mucho con la salud mental, pero llega un momento en que la responsabilidad de la salud mental es solo nuestra. ¿Qué es la verdadera salud mental? Te cuento, la verdadera salud mental no es siempre estar bien. A veces creemos que nosotros tenemos que estar bien, sí. Pase lo que pase, tenemos que estar fuertes, no siempre sonriente, con la cara súper. No, es de eso no se trata la verdadera salud mental. La verdadera salud mental es de saber y aprender a gestionar nuestras emociones. Si estoy mal, estoy mal. ¿Por qué? Si estoy molesta. ¿Por qué? Y aparte de aprender a gestionar nuestras emociones, saber en qué momento pedir ayuda. Porque no siempre podemos con todo, no siempre. Así como nosotros tenemos el computador y podemos trabajar con él y podemos resetearlo, formatearlo, no sé qué, hay algunas cosas que no podemos hacerlo si no somos ingenieros en sistema, ¿ya? Para eso está el profesional. Entonces hay algunas cosas que nosotros solos no podemos, así sea nuestra vida, así sean nuestras emociones y nuestras cosas, a veces que no podemos. Para eso están los psiquiatras y los psicólogos. Entonces, en ese momento en que tú sientes de que necesitas ayuda, pídela. De eso se trata la verdadera salud mental. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lobatos, lobatas, les dejo toda la información, redes sociales de la doctora Yamile Restrepo, amiguísima de la casa. Se las dejo aquí en la caja de descripción, por favor, no olviden seguirla. También les dejo la información del consultorio psicológico Jumbo. También les dejo mis redes sociales para que por favor me sigan y hagamos esta comunidad más grande. Si les gustó lo que vieron, denle like, toquen la campanita de notificaciones para que YouTube les recuerde cuando subo un nuevo video, un en vivo o un nuevo podcast. Y recuerden, tomen agua, cómanse sus vegetales, les mando un fuerte abrazo. Bye.